Militarismo japonés. El militarismo japonés fue un régimen establecido en Japón desde la década de los 20 hasta el fin de la Segunda Guerra, y básicamente consistía en que el ejército fuera quien guiara a la nación. Causa. El gobierno durante el periodo Taisho afrontó, ¿cómo decirlo?, protestas, asesinatos, golpes de estado y corrupción, lo cual impulsó el militarismo. Causa social. Rivalidad entre Japón y Estados Unidos por el dominio del Pacífico. En otras palabras, rivalidad entre Estados Unidos y Japón por el dominio del Pacífico. Querían dominar las rutas comerciales. Otra de las razones fue que líderes militares de Japón estaban inconformes con los logros de Japón en el campo diplomático. Causa política. El emperador Hirohito, emperador japonés, el cual subió al poder en 1926, buscaba la expansión imperial, también fue quien condujo a Japón a la Segunda Guerra. Causa económica. El deseo de Japón de conseguir territorio continental. Japón en este periodo, de 1927 a 1936, Japón reanudó la política agresiva hacia China, buscando materia prima y mercado para mejorar su industria, y firmó acuerdo anticomunista con Alemania. En 1937 firmó un tratado similar con Italia, demostrando su simpatía al régimen fascista. En resumen, Japón salió de las potencias alemanas e italianas. Ahora hablaremos de Italia y el fascismo. Benito Mussolini, el creador del fascismo, fue miembro del Partido Socialista Italiano. Tiempo después abandonó el partido y creó su propia publicación. Segundo, en 1919 fundó grupos de combatientes que se proclamaron republicanos que recurren a la violencia como método de lucha política. Vaya método. Los que habían comenzado como un movimiento ultranacionalista acabó con la formación del partido fascista. Al principio de los años 20, el partido fascista contaba con el apoyo de la Iglesia Católica, de los empresarios e industriales, de los terratenientes del mismo rey, cuando declaró ir contra las ideas republicanas y socialistas que básicamente de antaño había defendido. Los camisas negras, seguidores de Mussolini, se pusieron al servicio de la gran capital y empezaron a romper huelgas, quemar locales de sindicatos y a torturar y asesinar a miembros del Partido Comunista. En 1922, básicamente, Mussolini creó una marcha que dejó impactado al rey Víctor Manuel III, Proctor, el cual invitó a Mussolini a ocupar el gobierno. En 1925, Mussolini obtuvo el control total de la península italiana. Jefe. El nazismo fue creado por Adolf Hitler a principios de la década de 1920, en gran medida como consecuencia de la humillante situación que había sido puesta a Alemania tras la firma del Tratado de Versalles, que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Este tratado impulsó a Alemania a unas condiciones tan drásticas que hacían que el país tuviera que destinar un enorme porcentaje de sus ingresos nacionales al pago de daños, principalmente a Francia y Gran Bretaña, con lo cual le resultaba imposible recuperarse económicamente después del desastre de la guerra que había significado. En el año 1932, Hitler llegó al poder. En el 30 de enero del año 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania, primer ministro, el principal cargo ejecutivo de la República Alemana. Popularmente era llamado el Führer. Adolfo Hitler emprendería la creación del Tercer Imperio Alemán. Dato curioso, el bocho fue un coche nazi. Hitler hizo el boceto de un coche pequeño, un coche accesible para servir como transporte a trabajadores. Este boceto fue entregado a Ferdinand Porsche, y así nació el Volkswagen, que significa auto del pueblo. Ideológicamente, Adolfo Hitler se aprovechó de las ideas nacionalistas desde la derrota en la guerra. Defendió la necesidad de una unidad nacional, garantizado por un Estado gobernado por un partido único, el partido nazi, del cual era el líder supremo. Identificado con su propia nación germánica, Hitler pasó a ser adorado como un superhombre por la inmensa mayoría del pueblo alemán. El nazismo proclamaba también la superioridad biológica de la raza aria y, consecuentemente, la necesidad de dominar las razas inferiores. Entre ellas colocaban a los judíos, los esclavos, los gitanos, los negros. También era necesario exterminar o evitar la reproducción a enfermos incurables, homosexuales, epilépticos, esquizofrénicos, retrasados mentales, alcohólicos, etc. Con el ascenso de Adolfo Hitler al poder, la ideología nazi pasó a influenciar también a la ciencia del país, que se dedicó a inventar teorías supuestamente biológicas para el racismo y el antisemitismo.
El partido nazi canalizó el odio de los alemanes, particularmente contra los judíos. Servían como excusa para todos los males de Alemania. A partir de 1939, el antisemitismo se convirtió en una práctica nacional. Los judíos fueron prohibidos de trabajar en oficinas gubernamentales, sus propiedades fueron expropiadas por el gobierno, además eran obligados a usar un brazalete con la estrella de David, para que pudieran ser fácilmente reconocidos y discriminados. En 1938, Adolfo Hitler se alió con el dictador italiano Benito Mussolini, formando el eje nazi-fascista. Ese mismo año pasó a controlar la totalidad de las finanzas alemanas, colocándose frente al Banco de Río. Y luego, por medio de los acuerdos de Múnich, las potencias europeas cedieron a los reivindicadores del gobierno nazi, debido a que querían evitar nuevamente una guerra. Esto significaría una revisión positiva al infame Tratado de Versalles. Aunque estos acontecimientos alimentaron el expansionismo alemán, que provocaría el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania y la URSS se repartieran Polonia.